Bienvenidos todos a esta charla-conferencia que en colaboración con el Ayuntamiento, la Iglesia ha promovido precisamente para conocer el rostro de Jesús. Tenemos aquí con nosotros a un amigo y experto, pero yo le doy más prioridad a la amistad, ¿no? Pero un gran experto y profesor de Derecho, también doctor en Historia del Arte, precisamente por una tesis que os presentará sobre esta evolución, digamos, también desde la síndone a la Santa Faz, ¿no? Y también, pues, presidente del Centro Español de Sindonología, el Centro Español de Sindonología, ¿lo explicas tú o sí, lo explicará Jorge Manuel? Y bueno, pues el motivo de todo ello es aprovechar que nuestra patrona es la Santa Faz, la Santa Faz, pues aprovechar para conocer mejor el rostro de Jesús y qué es lo que nosotros veneramos como pueblo también y lo tenemos en consideración. Pero me falta una cosa que no me sale nunca, que estoy contratado como profesor en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Entonces, ya saben ustedes que cuando un español es reconocido fuera, entonces cuando empiezan a reconocerlo dentro. Porque si no haces nada fuera, los de dentro te dicen, bueno, este es Pepito, ¿no? O sea, es decir, eso es lo que suele pasar. No has dicho mi nombre, no sé. Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Eso es. No nos olvidemos, ¿eh? Y bueno, todas las cuestiones, o casi todas, corrígeme, Jorge Manuel, y ya con eso termino la presentación, están todas avaladas científicamente. Sí, efectivamente, porque de lo que voy a hablarles es del contenido, una especie de micro resumen de parte de mi tesis doctoral, que está avalada por la Universidad de Valencia y por concretamente 6 catedráticos de Historia del Arte de distintas universidades, o sea que lo que voy a decir tiene fundamento, por lo menos. Muy bien, pues nada, dejamos las presentaciones y dejamos a Jorge Manuel que trabaje con todo el tema y que nos ilustre. Bien, pues buenas tardes a todos. Es un hecho verdaderamente heroico por su parte que en lugar de estar haciendo cualquier otra cosa, como por ejemplo una siesta, estén ustedes aquí hoy y se lo agradezco mucho. ¿Lo veis? Sí, sí, ¿veis? ¿No? Y ahora iré subiendo el tono de voz porque según va cogiendo la garganta su punto culminante, pues vas hablando cada vez más rápido, mejor. Bueno, entonces, se planteó que podía hablar de muchos temas, pero uno de ellos es la Santa Faz y la relación con la síndone de Turín. Esto no va a ser una conferencia al uso sobre la Sábana Santa, va a ser una cosa mucho más sencilla. Yo lo que desarrollo en mi tesis, entre otras cosas, es que la imagen que nosotros tenemos de Cristo, a lo largo de toda la historia del arte, es una imagen que sale de la Sábana Santa. Y precisamente lo que voy a centrarme es cómo la Santa Faz sale también de la Sábana Santa. Y eso intentaré explicarlo de una forma suficientemente clara, ¿no? Y espero que lo entiendan y que me hagan entender, que es lo importante, ¿no? Como he dicho, efectivamente, esta es la portada de mi tesis doctoral, que fue presentada en el año 2017 en Valencia, en la Universidad de Valencia, y que se centraba sobre todo en cómo, como he dicho, en cómo la Sábana Santa ha influido en la historia del arte. Es decir, la imagen que a nosotros viene de Jesús se parece mucho a la de la Sábana Santa, y eso es lo primero que tenemos que plantearnos. Por eso la pregunta del subtítulo era, ¿conocemos el rostro de Cristo? Es decir, realmente la imagen que nosotros tenemos de Jesús, un señor con pelo largo, barba, bigote, nariz larga, las cejas arqueadas, un poco altas, y muchos detalles, bueno, pues barba a veces partida, pelo largo, ¿todo eso es un retrato o es simplemente una imagen que alguien ha inventado en algún momento? A mí me hace gracia porque a veces ves periodistas que no conocen mucho de este tema y no saben nada de iconografía, que te dicen, se ha encontrado, eso lo recuerdo porque lo publicaron hace poco, se ha encontrado un retrato de Jesús del siglo IV y no se parece nada a la imagen de Jesús. Claro, porque en el siglo IV no había retratos de Jesús. Eso es precisamente de lo que les voy a hablar, ¿no? Es decir, primero ¿existe un retrato oficial de Cristo? Si vemos una imagen que podría ser más o menos esta, o
parecidas, pues como he dicho, nosotros tenemos en nuestra mente un prototipo de lo que es la imagen de Jesús. Como vemos, pues eso, un hombre con pelo largo, barba, bigote, en fin, etc. Nariz larga, ojos, cejas arqueadas, como he dicho, una serie de detalles. ¿Pero esto es un retrato o es una invención? En algún momento determinado alguien se inventó esta imagen, y esa es la que nos ha llegado a nosotros, pero Jesús no se parecía en nada. De hecho, hace unos años, un canal de televisión pues se le ocurrió lanzar la idea de que existía, que la imagen auténtica de Jesús no podía ser esta, porque un judío medio no tenía esta cara. Bueno, ¿y por qué tenía que ser la cara de Jesús la de un judío medio? Todos los valencianos tenemos la misma cara, es una tontería. O todos los vascos, o todos los catalanes, o todos los de Murcia tienen la misma cara, evidentemente no. Entonces, ¿por qué tenía que ser? Habían hecho un retrato tipo de lo que podía ser un judío y decían, pues este tendría que ser Jesús. ¿Y por qué tiene que ser esa cara, no? Y encima le habían puesto expresión de tonto, que fue, bueno, causó mucha sensación, ya no se acuerda de nadie, pero eso fue el año 2003, una cosa así. Y yo recuerdo que me llamó la atención, porque dije, a santo de que esto se ha inventado esto, ¿no? Pero es verdad que entonces esto es un buen comienzo, sigue entrando gente todavía, pero yo ya me meto en materia, ¿no? La primera pregunta que uno se puede hacer es si existe una relación entre el rostro tradicional de Jesús, este más o menos, que hemos dibujado, y la síndrome de Turín. Es decir, ¿eso es casualidad? Hay tres posibles respuestas a esto. Decir que las coincidencias son pura casualidad, es decir, que mira tú qué casualidad que la sábana tiene una cara y la imagen que nosotros tenemos de Cristo siempre ha sido la misma, pero eso no tiene nada que ver. La segunda posibilidad es decir sí, porque efectivamente la sábana es una creación que ha hecho alguien basándose en un retrato oficial de Cristo que tendría que ser anterior. Esa es la segunda posibilidad. Y la tercera posibilidad teórica es lo contrario. Sí, el rostro tradicional de Cristo viene de la imagen de la sábana santa. Esa es la tesis que yo defiendo, ¿no? Es decir, la imagen que nosotros tenemos de Jesús es la que se conoció a raíz de conocerse la sábana santa. Claro, y he dicho, yo no voy a dar una conferencia sobre la sábana santa, esto si quieren otro día se la cuento, pero ahora esto da para una conferencia en sí misma. Pero sí voy a decir algunas cosas, porque no sé qué conocimiento tienen ustedes de la sábana o la síndone de Turín. Síndone y sábana es lo mismo, síndone es en griego, y se utiliza, para hablar de la sábana de Turín, se le llama la síndone porque en los textos del Evangelio originales están en griego, y dicen que José de Matea compró una síndone en la que envolvió a Jesús en el sepulcro. Y saben ustedes que efectivamente en Turín existe una tela que tiene una huella, es la que hemos visto en la fotografía inicial, que es en donde podemos apreciar un rostro. Ese rostro no se pudo saber realmente cómo era hasta que se hizo la primera fotografía y alguien descubrió que en el negativo fotográfico, esto la gente joven ahora no sabe que antes las fotos no las hacías en el móvil y tenías que las veías inmediatamente. Había que obtener un proceso químico por el que tú tenías la fotografía en la cámara, que la llevaban a revelar, entonces obtenían el negativo fotográfico y después obtenían el negativo del negativo, que era lo que te imprimían en papel. Es decir, antes para hacer una foto había que pasar por una fase intermedia que era conocer el negativo. Y el negativo se llamaba así porque era la inversión completa del claroscuro de la imagen. Es decir, tú veías, y quizás los jóvenes tengáis alguna foto en casa antigua y veréis que hay unos clichés que eran unos papelitos así como de plástico, pero no eran plástico, eran celulosa, era, bueno, da igual, papel, carrete fotográfico, ¿no? Pues, y ahí cuando estaban revelados, lo que se veía era la imagen invertida, o sea, con el claroscuro al revés, lo claro oscuro, claro, todos. La sábana de Turín se hace famosa en el mundo a partir de que alguien hace la primera fotografía y en el negativo fotográfico ve que la imagen, que si más o menos se veía algo, en el negativo es como si fuera una fotografía del cadáver. Es una cosa absolutamente insólita que solamente se ha dado con la sábana santa de Turín. Por eso digo, esto requeriría una explicación mucho más larga, pero yo simplemente tengo que decir que ¿qué sabemos de la síndrome de Turín? Por centrarnos un poquito. Bueno, pues que no es una creación artística, esto está demostrado por un montón de publicaciones científicas que se hicieron en los años 80. No se ha demostrado que sea una tela medieval. Se hizo una supuesta adaptación con carbono 14 hace unos años, pero se ha demostrado que esa adaptación falló porque
Esto sería también largo de explicar, pero no voy a entrar en detalles. Simplemente no se ha demostrado que sea medieval, por supuesto. Pero además, lo que sí sabemos es que las sábanas han envuelto un cadáver real, que el hombre de la síndone ha sufrido todas las heridas de la pasión de Cristo, que es una pasión que se sale de lo que hacían los romanos habitualmente, porque en el caso de Jesús se aplicaron una serie de cosas que no estaban previstas. Fue coronado de espinas, fue clavado en medio de atado, fue alanceado en el costado en lugar de romper las piernas, fue enterrado. A los crucificados no se les enterraba, y mucho menos en una tela de la categoría de la síndone, que es una de las mejores telas que se pudiera conseguir en Jerusalén en el siglo I, etcétera, etcétera. Una serie de detalles que solo se dan en el caso de Jesús, y que si el hombre de la síndone no fuera Jesús, no tendría sentido que a un crucificado se le enterrara con la mejor tela que pudiera encontrarse en Jerusalén. Pero además está claro que es, pues eso, es una mortaja cuyo tejido, el tejido de la síndone, es con el que se hacía el traje del sumo sacerdote de Jerusalén cuando la tarde del Yom Kippur ejercía en el templo. Es decir, una tela, como digo, buenísima. Y además se ha encontrado, por ejemplo, por decir uno de los millones de cosas que se podían decir, se han encontrado ungüentos típicos de los que se utilizaban en los enterramientos de los reyes, y se conservan todavía en la sábana de Turín restos de esos ungüentos. Es decir, y no entro en más detalles sobre esto, la síndone de Turín podría muy bien ser la mortaja de Jesús de Nazaret. Eso es con lo que vamos a compararlo. Y he dicho, lo importante es que en la sábana aparece una huella que se revela en toda su dimensión cuando se obtiene el negativo fotográfico. Esto es la sábana. La otra cosa que tenemos que plantearnos es de dónde sale el retrato tradicional de Jesús, y eso es lo que vamos a desarrollar para luego entender qué es la Santa Fama. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido de iconografía cristiana. Todos sabemos, espero que lo sepamos, que las primeras representaciones de Jesús son siempre simbólicas. Inicialmente, pues ni siquiera se representaba a Jesús como tal, se le representaba de forma velada, ¿no? Con la áncora, que era el símbolo de la cruz, pero camuflado, ¿verdad? Con una áncora, como un ancla de un barco, o de forma eucarística con el pez y los panes, en fin, el milagro de la multiplicación de los panes, los peces, etc. Dice Clemente de Alejandría en el año 200 después de Cristo que los sellos de nuestros anillos sean un palomino, o bien un pez, una barca con las velas hinchadas por el viento, o una lira, o una áncora de navío. Quien sea pescador pensará entonces en los apóstoles y en los niños que salen del agua bautismal. Es decir, no se representaba la imagen de Jesús. Por eso, si se encontrara una imagen de Jesús del siglo II, no sería un retrato, porque entonces no había retratos de Jesús. Las primeras representaciones humanas de Jesús se hacen también de forma simbólica. Es decir, no solamente en catacumbas, sino en sarcófagos o otros sitios, pues se aparece a Cristo como doctor de la ley, de San Pedro y San Pablo, por ejemplo, o la imagen simbólica de Jesús legislador, o como el buen pastor, etcétera, ¿no? Como doctor, etc. Y más adelante incluso se representa a Jesús utilizando un modelo pagano, como era el dios Helio, ¿no? Que era el símbolo del sol, porque Jesús se decía que era como el sol naciente, ¿no? Y claro, el sol se representaba por los romanos, los cristianos, como aquel que recorría el cielo con su carro de fuego, ¿verdad? Y eso era pues el sol. Bueno, pues esas son, lo que están utilizando los cristianos son representaciones que no son retratos, son representaciones simbólicas, primero abstractas y luego ya con la imagen de Jesús, pero no como tal retrato. De hecho, la aceptación en el cristianismo de las imágenes fue bastante complicado. Les voy a dar dos ejemplos que son nada menos que todavía, o sea, muy tardíos. O sea, en el siglo IV todavía se discutía que pudiera haber imágenes de Jesús. Y concretamente, pues les quería citar este pasaje de una carta que a mí me hace mucha gracia, porque es una carta que escribe la hermana del emperador que acabó con la persecución de los cristianos, que se la dirige, concretamente esta es la princesa Constancia, que era hermana de Constantino, que es el que dejó de perseguir a los cristianos porque su madre, que era Santa Elena, era cristiana. Entonces, la hermana de Constantino, Constancia, le escribe al obispo más importante de Tierra Santa, que era Eusebio de Cesarea en aquel momento, y le dice que sabe
que ha oído que existe un retrato de Jesús y que quiere conseguir una copia. Y claro, cabe pensar, hombre, el obispo estaría agradecido a la hermana del emperador y haría lo posible para que se tuviera una copia. Pues no, señor. En vez de eso, para que nos demos cuenta de lo que se pensaba en aquel momento todavía en el siglo IV, le dice Eusebio, le contesta, dice, aun cuando tú ahora declares que no emites la imagen de la forma humana transformada en Dios, sino el icono de su carne mortal, tal como era antes de su transfiguración, entonces yo respondo, ¿no conoces el pasaje en el que Dios manda no hacer imagen alguna de cualquier cosa allá arriba en el cielo o aquí abajo sobre la tierra? ¿Acaso viste semejante cosa en la Iglesia? O sea, es decir, sigue, ¿no?, la carta, pero quiero decir que todavía, ya aún, no sé si todavía o ya tan tarde como en el siglo IV, se consideraba que era una verdadera herejía, porque el Antiguo Testamento, y esto es lo que los protestantes siguen diciendo, ¿no?, que estaba prohibido hacer imágenes de Cristo y que los católicos somos paganos porque adoramos imágenes y cosas así. Eso no es verdad, porque es una interpretación que hacen ellos porque les da la gana, pero esto suscitó un problema en la Iglesia cuando la Iglesia pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano, y efectivamente era un problema que había que resolver, y haremos una pequeña referencia de que hubo verdaderos choques, incluso luchas iconoclastas que no veremos lo que eran, y que efectivamente hicieron que fuera discutido la posibilidad de que en una iglesia hubiera una imagen, cosa incomprensible. Bueno, pues otro ejemplo también en el siglo IV, ¿no? Curioso, este es un tal Epifanio de Salamina, que era un obispo, que visita Tierra Santa y dice, después de acercarme, está hablando de lo que está viendo en su viaje, y escribe, después de acercarme vi una luz encendida, así que pregunté qué lugar era aquel. Me dijeron que era una iglesia, entonces decidí entrar para rezar. Encontré que allí dentro había colgado junto a la puerta una larga tela teñida y pintada, que llevaba la imagen de un hombre semejante a Cristo, o bien de algún santo, no recuerdo con precisión. Dice, pero apenas la vi, me encolericé mucho, constatando que dentro de una iglesia había sido colgada la imagen de un hombre, en contra de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Dice, así que desgarré aquella tela y recomendé caballerosamente a los guardianes dar aquel paño en beneficencia para que fuera usado para envolver y sepultar el cadáver de cualquier difunto pobre. Es decir, en la iglesia no se metían las imágenes del siglo IV, por tanto, antes de eso no debe haber imágenes reales de Cristo. Pero, claro, todo empezó a cambiar, porque los que hicieron, los primeros que crearon el arte del retrato fueron los romanos. Sabemos, ya vamos a decir, que los griegos crean en sus esculturas la idealización del cuerpo humano, es decir, descubren lo que es el canon, es decir, el canon de belleza, lo que tendría que ser las reglas para dibujar el cuerpo humano, etc. Pero su objetivo era más bien la idealización, representar a los dioses como algo ideal, perfectos, sin ninguna gotita de celulitis, ¿no? O sea, es decir, perfectos. O sea, y eso es lo que ellos hacían. Sin embargo, pues los romanos eran mucho más prácticos, eran hombres que montaron todo un imperio y son los que crean el retrato oficial. Muy sencillo, porque evidentemente los pueblos, el imperio romano iba asimilando pueblos, iba asimilando los dioses de todos los pueblos. Y al final lo que ocurría es que, ¿qué tenían en común los romanos? El emperador. Entonces decidieron hacer un retrato del emperador, cada colocando unas monedas, para que todo el mundo reconociera quién era el emperador. Por eso era muy importante que ellos, en las monedas pequeñitas, a veces de milímetros, hacen verdaderos retratos. O sea, en muchos libros de historia te colocan una foto de una moneda de Nerón y dice Nerón, y te lo ponen como un retrato. Es que lo era, porque para los romanos el retrato era fundamental, era eso, es decir, era el punto de reconocimiento de quién mandaba. Así que, claro, tenía un sentido legal. Entonces, claro, hay un momento cuando el Imperio Romano se convierte que entonces se necesita una imagen auténtica de Jesús, porque el que manda ahora es Jesús. Y entonces empieza a aparecer en las monedas la efigie de Jesús. Pero, ¿qué iban a hacer? Inventársela. Y entonces buscaron un modelo, es decir, buscaron una imagen que pudiera ser realmente la de Jesús. Bueno, y efectivamente,
empieza a ver a partir del siglo, a finales del siglo IV, ya empieza a ver alguna imagen realista, ya no ponen a Jesús como un romano, con el pelo corto, sino que le empiezan a poner pelo largo y barba, como por ejemplo se ve la imagen de la izquierda de la pantalla, que aparece en las catacumbas, esa es del siglo IV finales, y ya tiene rasgos orientales. Sin embargo, hay algo muy llamativo. En la historia del arte, de repente, en el siglo VI, se asume súbitamente un único modelo que se repite machaconamente en todo el mundo romano. Es decir, ¿por qué de repente a partir del siglo IV pues intentan un acercamiento, pero desde luego en el siglo VI aparece una única imagen y esa se repite en todos los sitios? Y esa imagen es una imagen que no es una idealización, no es una invención, es un retrato. ¿Por qué podemos decir eso? Porque, como digo, los griegos ya habían descubierto cómo era el canon de la escultura, la belleza, cómo se representaba. Eso también nos lo dicen los psicólogos actualmente. Para nuestros ojos ven, o nuestra mente identifica como un retrato bonito, algo bello, cuando tiene dos características. Es un retrato que tiene unos rasgos muy sencillos y además una cara completamente simétrica. Estas son dos cosas que existen siempre en los dibujos ideales. O sea, si tú le dices a un niño, dibújame la cara de la Virgen, hará un óvalo perfecto y le pondrá unos ojos muy suaves, muy perfectos, nada de arrugas, nada de esto, o sea, perfecto, sencillo y simétrico. Eso no es un retrato, es una imagen idealizada. Pero lo que aparece, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo claro, ¿no? Este Dios es, pues aquí tenemos esta imagen no me acuerdo qué Dios es, pero es un Dios griego, y vamos a hacer una cosa que es fijarnos en la simetría. Ahí he doblado en la parte, en la foto B, he cogido la parte de la derecha y la he duplicado. Es exactamente igual que si duplico la izquierda, es decir, el detalle B y C se parece muchísimo a la, porque la, que es la imagen auténtica, es perfectamente simétrica, hasta el punto de que cogiendo la fotografía y duplicando un lado sobre el otro y otro sobre uno, no se ve ninguna diferencia. Y ahora vamos a ver dos imágenes que son del siglo VI de Jesús. Tenemos aquí, en el lado más próximo a mí, pues una imagen en bajo relieve, que es de un vaso litúrgico de Emesa, en la actual Homs, que está en Siria, y la imagen, la otra que es un icono que conocemos bastante, que es el de Santa Catalina del Monte Sinaí. Vemos las imágenes originales y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Duplicamos el lado derecho sobre el izquierdo y el izquierdo sobre el derecho. Fíjense las diferentes errores que hay con el original. ¿Por qué? Porque el lado de una parte de la cara es de una forma y la otra parte otra. Es decir, no es una imagen simétrica, luego eso es una imagen que no está idealizada, no está copiada, mejor dicho al revés, está copiada de un original, no está idealizada, porque yo si me pongo a dibujar un dibujo, ya digo, lo que haría normalmente, mi tendencia normal es hacer una imagen perfectamente idéntica del lado derecho del lado izquierdo. Por tanto, aquí hay algo que llama la atención. En el siglo VI aparecen unas imágenes de Cristo que no son de idealización, pueden ser un retrato. Y entonces, ¿de dónde sale ese retrato? Y además, según avanza el tiempo, nos encontramos algunas imágenes de Cristo que son completamente incomprensibles. Imagínense esta. Esto podría ser el rostro de Jesús. O sea, a nadie se le ocurriría hacer una imagen tan rara, ¿no? Con los pómulos oscuros y rayas por la cara, etc. Una cosa ahí extraña, ¿no? ¿Qué es lo que están copiando? Bueno, pues afortunadamente ya en el año 1978 un historiador inglés, Ian Wilson, lanzó la hipótesis de que estas imágenes de los primeros siglos del cristianismo se parecían mucho a la sábana santa, a la imagen de la sábana santa visto en el negativo fotográfico que lo estamos viendo ahí, ¿no? Hemos visto antes la primera fotografía, lo que se ve en la tela, y esto es lo que el negativo fotográfico nos da, una imagen que es mucho más realista, pero es completamente asimétrica. Entonces, Ian Wilson lanzó la idea de que en los primeros siglos no se habla de la sábana santa, porque hay una serie de años donde no se habla, por motivos obvios. No se podía decir que la sábana santa se conservaba, porque para los judíos era un objeto impuro, por mucho que fuera de Jesucristo. Ellos entendían que un objeto que había tocado un cadáver no se podía venerar de ninguna manera, ni aunque fuera de Jesús, ni aunque fuera de Jesús.
Y entonces lo que dice Ian Wilson es que en los primeros siglos del cristianismo no se habla de la sábana santa, pero se habla de una imagen que tenía una huella del rostro de Jesús que se podía comprender como tal. Y entonces lo que dice es que la sábana santa sí se conocía, pero estaba oculta. Y ese rostro, esa cara, sí que se copió y fue el modelo que a partir del siglo VI se distribuye en todo el mundo cristiano como la auténtica imagen de Jesús. ¿Tiene razón Ian Wilson? Pues vamos a verlo. De momento, él lo que hace es coger la sábana santa, que es como, vamos a ver, muchísimo más grande, porque está la imagen anterior y posterior del cuerpo de un hombre. O sea, de la mitad hacia abajo está la parte frontal y de la mitad hacia arriba está la huella de la espalda. Le digo, esto requeriría que yo explicara esto muchísimo más, pero simplemente la idea es que Ian Wilson lo que dice es, si yo cojo la sábana y la doblo por la mitad y luego la doblo 2 veces más, obtengo una imagen que en griego se diría tetradiplon, es decir, duplicada 4 por 4, ¿no? Es decir, 8 capas. Es decir, doblo la sábana, pero curiosamente me queda centrada. Hay que tener en cuenta que las marcas que se ven en la sábana, que es la parte superior, esas marcas que hay en los lados son consecuencias de un incendio del siglo XVI, por tanto, antiguamente no existían, solamente se vería el rostro centrado en la imagen. Y resulta que entonces dice, si esto es lo que era la sábana, porque como vamos a ver, se le conoce a la imagen de Edesa, que es de la que voy a hablar, como una imagen tetradiplon. Tetradiplon es este tipo de doblado que ha hecho él, ¿no? Entonces dice, si doblamos una tela para dejar, en fin, sí, bueno, si cogemos la sábana y la doblamos en modo tetradiplon, lo que queda es centrado el rostro. Y resulta que todo Oriente está lleno, a partir del siglo VI, de imágenes como esta que se ve abajo, y que nos está mostrando lo que se llamaba la imagen de Edesa, la imagen aquilopita, es decir, no hecha por una humana, la imagen tetradiplon, etc. Es decir, él constata que no se habla de la sábana santa en los primeros siglos, pero sí se habla de una imagen auténtica de Jesús que está en una tela que está doblada, que por tanto es mucho más grande, etc. Como veremos enseguida. O sea que lo que viene a decir Ian Wilson es que de alguna manera esos retratos, ese retrato de Edesa que sirve de modelo para todas las imágenes oficiales de Jesús, tendrían que ver con la sábana santa. Pero él se queda ahí porque no termina de completar la historia. Yo en mi tesis creo que es la primera vez que hago un recorrido de toda la historia del arte y cómo se va mostrando la sábana en cada época de una manera distinta y va creándose tipos iconográficos, o sea, modelos de pintura, dijéramos, de Jesús en distintas formas que se compaginan o que son paralelos a cómo se mostraba en aquel momento la sábana santa. Esto sería muy largo de explicar, pero bueno, lo que está claro es que vamos a partir de lo que dice Ian Wilson. La sábana santa tiene que ver con la imagen de Edesa, porque cuando se copia la imagen de Edesa hay una serie de rasgos que aparecen, que son comunes a la síndrome y a esas pinturas. También hay que tener en cuenta que hay 2 formas de copiar un modelo original. Y eso es una cosa que los que no sepan pues, iconografía pueden pensar que lo estoy inventando, pero es al revés. Hay 2 formas diferentes de interpretar unos mismos rasgos. La imagen que vemos a la derecha y la que vemos a la izquierda tiene las mismas características, solo que en un caso se ha dibujado con líneas y en el otro haciendo una interpretación como si fuera un rostro suave. Si nos fijamos en una serie de puntos en común, fíjense las cejas, que son arqueadas, los ojos redondos, la nariz larga, la boca, la parte de abajo de la barba aparece un clarito ahí, la barba poblada, el pelo recogido por detrás, pero en fin, en otras ocasiones se pone suelto, pero en realidad son los mismos rasgos, solo que unos están copiando un modelo literalmente y los otros interpretándolo. Bueno, pues hace poco se descubrió un documento que confirma lo que he dicho, es decir, confirma que la imagen de Edesa se tomó como modelo de todas las imágenes de Cristo que circularon en el siglo VI y que invadieron todo el Imperio Romano. Y eso se sabe porque la tradición de Georgia afirmaba que a mediados de los años 530, 12 monjes de Mesopotamia fueron a fundar varios monasterios, llevando el icono de Cristo Salvador. Y
es de la época del Pantocrator este que hemos aquí, más que este es mucho mejor que el que hicieron ellos, que era mucho más cutre, pero tiene las mismas características. Y de hecho, pues hoy día no se ve prácticamente nada porque está muy oscurecido y tal. Pero lo interesante es el dato, y es que esa tradición fue corroborada cuando en el monasterio de Santa Catalina, en el monte Sinaí, se encuentra en un papiro antiguo, bueno, un documento, no sé si era papiro, era un documento antiguo, que procede, es el N-SIN 50, allá del año 2007, que cuenta efectivamente lo que la tradición oral había dicho, que hubo dos monjes asirios, Teodosio de Edesa e Isidoro de Hierápolis, que era la ciudad hermana de Edesa, que habían llegado allí y que estaban haciendo un recorrido haciendo copias de la imagen de Edesa y de su primera copia, que era la imagen de Hierápolis. Es decir, que existió todo un movimiento para extender de forma oficial el auténtico y la auténtica imagen de Cristo, el auténtico retrato de Cristo. Estos monjes específicamente se dedicaban a pintar versiones interpretadas de la imagen de Edesa. Teodosio era diácono y monje a cargo de la imagen de Cristo en Edesa, está claro, y el otro, Isidoro, era responsable de la primera copia que se decía que se había producido milagrosamente de la imagen en una teja existente en la ciudad de Hierápolis. Pero lo que es interesante es que ese manuscrito confirma que, uno, efectivamente existía un prototipo que se estaba difundiendo conscientemente. Es decir, que de repente aparezca en todo el mundo la imagen de Jesús de una determinada manera no es casualidad, es que se quería hacer de forma expresa eso. Segundo, que en Edesa existía una imagen tan importante como para tener un sacerdote que era su cuidador, nada menos. Tercero, que estos monjes artistas asirios de Edesa y sus alrededores se consideraban misioneros o iconoevangelistas, que diríamos ahora, de un prototipo concreto. Y que el modelo que ellos estaban utilizando era el mantillón, que era otra forma de llamar la imagen de Edesa, y su primera copia. Por tanto, fin de la primera parte. El retrato auténtico de Jesús se difunde conscientemente a partir del siglo VI y se hace por monjes que quieren llevar un único prototipo a todas partes, que esa es la imagen de Edesa. ¿Pero qué era la imagen de Edesa? ¿Qué era lo que había en Edesa que merecía ser copiado y distribuido por todo el mundo? Bueno, pues hay que decir que Edesa hoy día es una ciudad que está en Turquía, aquí hay hermanos musulmanes desde hace muchos años, y se llama Sanliurfa, es decir, Urfa la gloriosa. Estaba en el este de Turquía, entre el Tigris y el Éufrates, justo donde ha habido este terremoto que ha cogido, pues esto está en los entornos de Edesa, curiosamente, ¿no? Es decir, no sé si queda algo de estas construcciones que vimos hace poco cuando fuimos en un viaje del Centro Español de Tecnología de Santona. Pero efectivamente, Edesa era la capital del antiguo reino de Osroene, que fue el primer reino cristiano de la historia. En el año 170 se consideraba que ya existían reyes cristianos allí. Hablaban además los habitantes de la ciudad de Edesa el mismo idioma que Jesús, porque se sabe que era el arameo, igual que en Jerusalén. Y había intercambio y unión muy cercana entre lo que era Israel y lo que era la ciudad de Edesa, que estaba un poquito más al norte. Pero ¿cuál es la historia de la imagen de Edesa? ¿Qué sabemos de ella? Bueno, pues tradicionalmente se vinculaba la conversión del reino al cristianismo con la llegada de una imagen de Cristo que había llegado allí con uno de los discípulos de los apóstoles. En realidad es una leyenda, no es un hecho, no son, lo que se narra no son hechos históricos, pero las leyendas tienen una importancia enorme. Las leyendas intentan cubrir los huecos que los historiadores no tienen, es decir, huecos de momentos que no están documentados. ¿Y qué hace una leyenda? Una leyenda explica lo que no tiene una explicación literal, ¿no? Es decir, yo recuerdo leyendas muy divertidas, ¿no? O sea, pues una cruz que tiene ahí una mano y tal. Dice, no, esto es que un chico y una chica estaban aquí y tal, y entonces él vio que ella tenía patas de carnero y tal, y entonces él puso la mano y se quedó grabada la imagen. No, en realidad lo que dicen los historiadores es una imagen, es una cruz que tiene todas las marcas de la pasión de Cristo y una de ellas es la bofetada, que está representada como una mano. La gente no sabe qué es esa mano, entonces se inventan una leyenda para explicarlo. Pero eso no quiere decir que no exista la mano existe. Por eso las leyendas siempre tienen algo de verdad. Todas las leyendas, si entendemos lo que quieren decir realmente, vemos que siempre hay un fondo de verdad en todas las leyendas.
Bueno, pues hay una leyenda que explicaba por qué había una imagen de Jesús en Edesa. Y es una leyenda. Intenta explicar lo que no está explicado. Pero es una leyenda que tiene tres versiones. La versión más antigua es un manuscrito escrito en arameo, siriaco, de finales del siglo II, que habla de que el rey de Edesa tenía lepra. Entonces oye hablar de que Jesús está curando gente en Jerusalén y en los alrededores. Entonces manda a un emisario con una carta para Jesús diciéndole que si le dará la mitad de su reino, como los cuentos de hadas, ¿no? La mitad de su reino, si viene y le cura de la lepra. Entonces Jesús contesta en una carta diciendo que él no piensa que está de momento dedicado al pueblo de Israel, que cuando él muera alguien le llevará algo que le curará. Eso es la primera versión. La segunda versión, que es también un manuscrito en arameo, un manuscrito siriaco del siglo IV, en el que a esa historia se le añade no solamente un intercambio de cartas, sino que aparece una imagen. Es decir, el cartero, es el que hace de carta, el que hace de emisario, tenía la misión de pintar un retrato auténtico de Jesús. Y se dice de cuerpo completo, porque dice que se tiene que ver la estatura, que recoge la leyenda lo que le habían encargado. Entonces llega ese cartero, dijeros, este emisario, y entonces hace una imagen de Jesús pintada. Esa es la segunda versión. Pero la tercera versión, que es del siglo VI, la imagen no es pintada. La imagen es fruto de un milagro. Vamos a ver exactamente lo que dice esta versión tercera de la leyenda, ¿no? Concretamente, aquí está mostrada en una de las representaciones que existen por ahí, donde se ve al rey Abgar de Edesa con la lepra negra, oyó que Jesús hacía milagros, envió al mensajero Ananías para que le hiciera un retrato. Entonces Jesús contesta con una carta rechazando el ofrecimiento, pero Ananías tenía también el encargo de llevar al rey un retrato de Cristo. Entonces, en esta tercera, la segunda versión, solamente le manda un retrato pintado por él, pero en la tercera, la tercera sería esta, la imagen de Jesús la hace el propio Jesús. Es decir, se transforma, lo que sería la Santa Santidad, la tercera versión de la leyenda, lo que dice es que como Ananías no pudo reproducir el semblante del Señor, para ayudarlo, Jesús se secó el rostro con un lienzo viejo, que es exactamente lo que dice en griego, o sea, un racos tetradiplón doblado en 8 capas. Dejando impresa en aquella sintón, es decir, sábana, es decir, no es una tela pequeña, es una tela grande, su imagen. Entonces, efectivamente, cuando vuelve a hablar con el rey Abgar, el emisario Ananías le entrega la carta del retrato al rey de Edesa, y Abgar se cura de la lepra y entonces derriba al ídolo y se convierte al cristianismo. Como he dicho, todas las leyendas tienen un fondo de verdad y se escriben para justificar lo que la historia no nos dice. Es decir, está claro que en Edesa había un retrato y no sabían explicar por qué era, porque estaba allí, porque había llegado sigilosamente. ¿Por qué? Pues porque, según la versión de Ian Wilson, que es la más razonable, y ahora veremos que es así, lo que hicieron fue doblar la imagen de la sábana, que era del cuerpo completo de Jesús, con la lanzada, con las heridas de la pasión, etc., y dejaron ver solamente el rostro. Y entonces se convirtió en una imagen pura, no era de un cadáver. Y entonces lo que hacen es que esa imagen no se mostraba más que el rostro. Pero claro, ¿eso cómo encajaba con la historia de Jesús? En ningún sitio. Y entonces tienen que inventarse que es el propio Jesús el que ha sacado el rostro. ¿A ustedes esta historia no les suena? ¿A qué se parece? A la Verónica. Claro, ¿qué fue la historia de la Verónica? Lo que vieron los occidentales cuando fueron a Tierra Santa, es decir, con las cruzadas y antes cuando los peregrinos van a Tierra Santa, y empiezan a ver que en Oriente hay un montón, a partir del siglo VI, hay un montón de imágenes de Cristo que les llaman la vera icona, la verdadera imagen, que es lo que significa icono, es imagen, la verdadera imagen de Jesús. Y los occidentales que no se entendían el griego se vuelven contando lo que han entendido que les han contado. Entonces, un rey que tenía lepra, entonces aparecen los apócrifos, es decir, los evangelios apócrifos son textos que hablan de Jesús, pero no son canónicos, no son evangelios propiamente. Entonces, ahí lo que se habla es de que
Incluso hay una versión que dice que el rey que tenía la lepra era Tiberio, el emperador. No es verdad que Tiberio tuviera la lepra, por tanto, esto de dónde lo ha sacado. Segundo, dice que había una mujer que tenía una imagen de Jesús que estaba doblada en varias dobles. ¿Les suena, La Verónica dice, estaba en 3. Pero en griego, 3 no es tetra. En griego, tetra es 4. Tetradiplon, doblado 4 veces. O sea, ellos están interpretando una cosa que no entienden porque no entienden griego y lo trasladan a nuestra mentalidad. Pero están contando la misma historia del rey Abraham. Incluso el apócrifo de la Verónica dice que era una princesa de Edesa. Hombre, qué casualidad, el mismo sitio. Sorprendente, ¿no? O sea, es decir, que la imagen de Edesa es la misma historia que la de la Verónica, que aparece en el Vía Crucis, no en el Evangelio, aparece en el Vía Crucis porque se traslada a la mentalidad occidental. Entonces, curioso, es decir, vamos a seguir investigando sobre la imagen de Edesa, porque no solamente era una leyenda, hay historiadores importantes y oficiales del Imperio Romano que nos dicen que esa imagen en Edesa existía y que era una tela, ya vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, nada menos que Procopio de Cesarea, que es un cronista del emperador Justiniano I, cuenta una serie de datos. Dice que la ciudad de Edesa sufrió una devastación porque había habido una inundación, parte de la muralla se derribó, se cayó por la inundación, y entonces algunos otros dicen que en un hueco de la muralla encontraron la imagen que estaba ocultada, la imagen de Edesa, y entonces de repente la encuentran allí. Vale, eso podría ser lo mismo. O sea que probablemente la imagen empieza a estar en Edesa seguro en el año 525. Eso encaja con el hecho de que la descubren, entonces empieza a conocerse como prototipo, porque no es una pintura, eso se ve claramente, es una especie de secreción húmeda. Si era la sábana, eso es lo que se ve en la sábana, ¿no? Pero es que no solamente la imagen de Edesa es una imagen real, es una imagen que gana batallas, porque en el año 544 un rey persa, Cosroes I, el Grande, asedia la ciudad de Edesa y pues parece que va a ganar. Y entonces el obispo Eulario utiliza el lienzo como arma de defensa, coge la imagen de Edesa, la sacan por la muralla, se produce un incendio en el campamento del rey persa, que era muy supersticioso. Aquel piensa que tiene un arma mortífera y una especie de talismán, y entonces dice, yo me voy de aquí. O sea, y levantó, y es histórico que el rey persa no tomó la ciudad de Edesa, levantó el asedio y se fue. Bueno, esto hizo que la imagen de Edesa pasara a ser un objeto muy popular, le dio una fama en todo Oriente. Por tanto, ya teníamos dos cosas que eran fundamentales. Una imagen auténtica de Jesús que además protegía a quien la tuviera. Esto lo hemos hecho toda la vida. Yo recuerdo mis padres poner la imagen del corazón de Jesús en la puerta de la casa para que te proteja. Pues exactamente igual, eso ya viene de siglos y siglos y lo han estado haciendo los cristianos de toda la vida. Bueno, pero ya digo, una imagen que gana batallas es una imagen auténtica, no es una imagen física. Pues bien, tras firmar la tregua con los persas, el rey Justiniano I, que se entera precisamente por las crónicas de sus cronistas que efectivamente hay una imagen importante en Edesa, nada menos que construye en la gran iglesia, o sea, la catedral, levanta una capilla específica para esa imagen, la derecha del ábside. Esto nos lo dicen los libros históricos, o sea, por tanto, eso existió. Así que no sabemos en qué momento llegó la imagen de Edesa, pero era una imagen real. Y además, esa intervención providencial en la lucha contra los persas hace que sea muy famosa. Y entonces empiezan a proliferar, como hemos visto, copias de la imagen de Edesa por todo el mundo conocido, que era en torno al Mediterráneo. Y se extiende con la idea de que esta imagen es como un talismán que te protege del enemigo. Y curiosamente, unos años después, en el año 638, bueno, y que la ciudad sería invulnerable, ¿no? Y un historiador dice, esta segunda parte de que la imagen protege, dice, no es histórica, pero la gente la cree, y es verdad, o sea, se entendió la idea de que como había salvado la ciudad de esa una vez, la salvaría siempre, ¿no? Bueno, pues la siguiente oportunidad que pudo pasar eso fue el año 638. Llegan los islámicos, que eran los del mundo musulmán,
a la ciudad de Edesa. Y entonces piensan, ¿ahora qué hacemos? ¿No? O sea, porque los musulmanes van a tomar la ciudad. Pero curiosamente Edesa no fue tomada por segunda vez, porque lo que ocurrió es que los cristianos llegaron de acuerdo con los musulmanes, les pagarían un vasallaje y los musulmanes dejarían que el cristianismo estuviera en la ciudad de Edesa, respetaban mucho la imagen, les dejan siempre que no se manifieste públicamente esa religión. Es decir, los meten como si fueran las catacumbas, pero les dejan seguir siendo cristianos. Así que el cristianismo se oculta, pero la gran iglesia se mantiene siempre que no hagan culto cristiano fuera de la iglesia. Bueno, sabemos, esto es histórico también, que el califa Muawiyah, no sé cómo se pronuncia, pero es algo así, ordenó la restauración de la iglesia grande, o sea, la catedral cristiana, tras el terremoto del año 678. Ven que esa es una zona muy propicia a terremotos, siempre ha habido terremotos aquí. Pues cuando se hundió parte de la catedral, el milagro es que el califa musulmán restauró la iglesia. Qué curioso. Y empiezan a utilizar otra expresión. Los musulmanes le llaman a esa tela con la imagen de Cristo, le llaman mandil. Mandil es algo así como pañuelo o como toalla, como un pañuelo grande o una toalla. De ahí viene que se conoce también a la imagen de esa como el mandilión, es decir, viene del árabe mandil, que se ha transformado en el griego y pasa a ser el mandilión. Bueno, efectivamente, dentro del cristianismo empieza a proliferar la imagen, porque por segunda vez la ciudad de esa se ha salvado, y entonces pasa a ser muy importante esa imagen, es un talismán perfecto. Pero claro, llega un momento en que llega un emperador a Constantinopla que venía precisamente del mundo musulmán, porque estaba en Siria, es León III, el Isáurico quiere decir que venía de Siria. Y entonces este señor, cuando llega a Constantinopla y ve toda la ciudad llena de imágenes de Cristo, dice, ¿esto cómo es posible? Esto es una herejía, esto va en contra de lo que dicen las antiguas escrituras. Y entonces ordena que se destruyan todas las imágenes de Cristo porque son herejías, no son verdaderas aberraciones que no se pueden consentir. Y dice, todavía nos pasa poco a los bizantinos porque hemos vulnerado los mandamientos de Dios. Bueno, pues esto dio lugar al segundo concilio de Nicea, donde los católicos, los cristianos, que eran todos los del mundo, en aquel momento se ponen de acuerdo. Esto es lo que los protestantes ni se lo huelen y creen que cuando llegaron ellos se inventó el mundo, ¿no? Es decir, que en el siglo XVI. Pero mucho antes ya la Iglesia Católica se había planteado si era lícito tener imágenes. Y en el concilio de Nicea, los padres de la Iglesia dicen, Jesús no tiene inconveniente, o Dios no tiene inconveniente que representemos a Dios como Jesús, porque Él mismo se hizo hombre. Y dice, y ahí lo tenemos en la imagen de Edesa, otros le llaman en el mandilión. Es decir, ponen como ejemplo lo que era el prototipo, es decir, Jesús nos ha dejado una imagen real, una imagen auténtica de Él, por tanto no tiene inconveniente que se le represente como tal. Por tanto, esto los cristianos lo tenemos solucionado desde el siglo, desde el concilio de Nicea del siglo VII u VIII, me parece que es del 700 algo, ¿no? 8. Bueno, pues efectivamente, fruto de ese concilio de Nicea se dicen varias cosas curiosas, con conclusiones. El icono no es un simple retrato, dicen los católicos reunidos en Nicea, y es una imagen que es como una ventana al más allá, es decir, que nos permite comunicarnos con Dios. Por tanto, admite que es lícito venerar, que no adorar, venerar las imágenes. Segundo, dice, la adoración está reservada a Dios, pero cabe una equilibrada veneración, que es lo que hay que tener. Una cosa muy graciosa es que a veces la gente hoy día pierde el oremus en ese sentido. Dicen, nadie es bueno por ser muy devoto de una imagen sagrada. O sea, aquí tener mucha devoción a una imagen sagrada no te hace santo. Es decir, mucha gracia, a veces mucha gracia, porque en Valencia hay mucha gente que te lo dice. Yo, de la iglesia que no sabe nada, pero la madre de Dios, a mí que no me la toque. Dice, pues hombre, vamos a ver, una cosa está relacionada con la otra. O sea, yo le tengo mucha devoción a la Virgen de los Desamparados o a la Virgen que sea, pero no tiene nada que ver con sí que tiene que ver, o sea, la imagen de la Madre de Cristo, ¿no? Pero bueno, pues es decir, ya lo dijeron en Nicea, nadie es bueno porque tenga, es decir, eso ayuda, está muy bien, te acerca a la divinidad, te coloca, pero no te hace santo, o sea, la santidad viene de tu vida. También dicen, para poder pintar iconos hay que someterse a un antiquísimo ritual. Los que pintaban los iconos hacían ayuno, se concentraban, hacían un montón de cosas.
Y además establecen que el resultado del icono tiene que ser fiel al original. Eso es muy importante. Muchos historiadores del arte no saben que antes del siglo XVI no hay arte, hay imágenes sagradas. La historia del arte empieza cuando empieza a aparecer el artista que pone su firma. Fíjense que las antiguas representaciones no se dice, esta catedral la hizo Pepe Pérez, no. ¿Dónde aparece eso? Miguel Ángel, Rafael, no sé qué, es decir, cuando empieza el egoísmo humano a ponerse por delante de Dios. Antes la gente copiaba el original y el pintor era nadie, era una persona que si lo hacía bien era porque se había ajustado al modelo, y si no, no. Por eso los iconos tienen una veneración especial en todo el mundo oriental, porque son imágenes que copian un modelo auténtico. Eso es lo que se piensa, ¿no? Y además, para que quede más claro, en los iconos orientales se suele poner las iniciales de Jesús Cristo o de María tal, es decir, unas letritas que suelen poner alrededor de la cara para que quede claro que ese es Jesús tal, para que no quepa ninguna duda. Bueno, o sea, en el Concilio de Nicea se supera el problema que los protestantes no tienen superado, se supera la idea de que sí se puede venerar imágenes, no se puede considerar como si fueran Dios, pero sí se pueden venerar. Bueno, entonces pasan 100 años de la solución del conflicto de las luchas iconoclastas, se ha superado la crisis y entonces el emperador de Constantinopla, que tenía un problema político que quería solventar, quiere hacer algo que sea popular, decide que el pueblo tiene derecho a tener la imagen de Edesa en la capital, Constantinopla. Entonces dice, lo que hay que hacer es recuperar la imagen. Nunca había estado en Constantinopla, por tanto no era recuperarla, era conseguirla. Pero él dice que como está en un territorio que ahora es musulmán, debería estar en la capital cristiana que es Constantinopla. Y entonces, efectivamente, los bizantinos cercan Edesa y exigen que les entreguen la imagen. Una vez más, Edesa está sitiada. ¿Va a ser tomada la ciudad? Pues no. Esto es casualidad. O sea, por tercera vez no hay guerra. Es decir, los bizantinos cercan Edesa y hablan con los árabes y les piden que les entreguen la imagen. Dice, y a cambio nosotros retiraremos las tropas de todo el territorio, prometemos no volver a atacar a Edesa nunca más, la libertad de 300 nobles musulmanes prisioneros y 12.000 denarios de plata. Es decir, llegaron a un acuerdo. Claro, todos los musulmanes dicen a los cristianos, entregar la imagen. Los cristianos de Edesa no querían, porque era suya los musulmanes, pero en fin, lo cierto es que la ceden. Y entonces esa imagen recorre todo lo que es actualmente Turquía, desde Edesa a Constantinopla. Y tenemos una enumeración de todo lo que pasó durante todo ese traslado. Entonces, es tan importante ese traslado de la imagen de Edesa hasta Constantinopla que dio lugar a una fiesta religiosa bizantina que todavía se conmemora, concretamente, si no me equivoco, el 16 de agosto, que es donde los ortodoxos celebran la traslación de la imagen de Edesa a Constantinopla. O sea, ha dejado huella en su historia. Y aquí tenemos un dibujo curioso que es de un códice, o sea, un libro dibujado de Juan Esquilitzes, que era mariscal del Palacio Imperial de Constantinopla del siglo XI, donde representa la llegada de la imagen de Edesa, se ve al emperador besándola y está rodeado de altos dignatarios. Y se supone que está en la iglesia de Santa Sofía, que es un poquito más grande, no sé si la han visto, pero es muchísimo más grande, ¿no? Bueno, pues, efectivamente. Pero lo más sorprendente es que cuando la imagen de Edesa se traslada a Constantinopla, resulta que hay un obispo, o un alto dignatario, no sé si era obispo, exactamente, era Gregorio el Referendario, que era algo así como el notario de la Catedral de Santa Sofía, que había ido a recoger la imagen, había abierto el relicario y había visto que la imagen era del cuerpo completo. ¿Cómo lo sabemos? Porque habla de ello. Porque se conserva milagrosamente la homilía que él escribió cuando, delante de todo el imperio, o sea, de los emperadores, de todo el pueblo y tal, con todo lo que se veía en la imagen de Edesa. Y te dice claramente que a pesar de que se representaba solo el rostro, era del cuerpo completo. Porque dice, el esplendor ha sido impreso por las solas gotas del sudor de la agonía, que fluían del rostro que es origen de vida, cayendo como gotas de sangre, así como el dedo de Dios. Es decir, lo que viene a decir es que lo que ha formado la imagen de Edesa es el dedo de Dios con gotas de sangre. Claro,
Según la leyenda, Jesús no había sangrado. ¿Qué es lo que él ve? Una imagen que tiene manchas de sangre como la tiene la sábana santa y que están en la cabeza y en los brazos y en el costado. Y entonces dice él, estas son verdaderamente las bellezas que han producido la coloración de la impronta de Cristo, la cual ha sido ulteriormente embellecida por las gotas de sangre fluidas del mismo costado. La imagen de Teresa, según las copias, era solo del rostro. ¿Cómo es posible que él haya visto el costado? Porque ha abierto el relicario y ha visto que está doblada todo el cuerpo por delante y por detrás. Es decir, ¿cómo se explica que hable de la herida del costado si no la ha visto? Tiene que haberla visto. Pero tenemos más detalles. ¿Qué era la imagen de Teresa? Bueno, la leyenda de Angaro habla de una tela representada como un lienzo muy ancho por los lados. Es decir, como si fuera como vemos aquí, ¿no? Una tela muy ancha. Eso no es normal para un retrato. Los retratos se hacen normalmente en vertical, no se hacen con una tela así ancha, y sobre todo una tela es una cosa muy rara, ¿no? Pero podemos deducir de los escritos que la imagen de Teresa, según la describen, es la tela, pues una tela que era mucho más grande de lo que se enseñaba porque estaba doblada, y la imagen no se conserva en la pintura sin más, era una imagen milagrosa. Y la llaman en los distintos escritos mandilión, que hemos visto que viene de mandil, que es pañuelo grande o toalla, tetradiplon, que es la forma de estar doblada en doble por 4, que era mucho más grande de lo que se imaginaba, y hemos dicho, se le llama theoteutos, es decir, hecha por Dios, theoteutos, hecha por Dios, y aquilopita, o sea, no hecha por mano humana, es decir, una imagen milagrosa. Bueno, entonces, las copias que hay en todo Oriente son muchísimas, y hay muchas imágenes que representan esa imagen de Teresa, pero son básicamente iguales. Siempre hay un rostro con un círculo alrededor de la cabeza y un fondo que inicialmente es blanco. Y a veces tiene unas rayas verticales y unos flecos por los laterales. Pero luego también existen documentos que contradicen la leyenda de Angar al afirmar que la imagen tenía la huella del cuerpo completo. Eso es incomprensible porque se salta lo que decía la leyenda. Pero no hay ninguna duda de que la imagen era del cuerpo completo, o sea, por tanto estaba enseñándose solo el rostro. Lo sabemos porque la primera traducción que se hace al latín se hace en el año 544, se traduce del sirio al latín, antes del siglo VIII, eso lo sabemos seguro, y se dice que Angar había recibido un liteum, que es la traducción de Sindon, una sábana, en el que podía ser no solo el rostro, sino la figura de todo el cuerpo, o sea, eso no hay ninguna duda. Bueno, es más, hay un papa, Esteban III, que cuando se está discutiendo sobre las imágenes, en Constantinopla, en Occidente, en Roma, dice: el mismo mediador entre Dios y los hombres extendió todo su cuerpo sobre una tela blanca como la nieve, sobre la cual la gloriosa imagen de la faz del Señor y todo el largo de su cuerpo quedaron tan divinamente transformados que para quienes no pudieron ver al Señor físicamente en la carne, les era suficiente con ver la transfiguración operada en la tela. Esa tela, pese al tiempo transcurrido, se mantiene incorrupta en Siria, Mesopotamia, en la ciudad de Edesa, dentro de la Gran Iglesia. O sea, en el siglo VIII hay un papa que dice que la imagen de Edesa era del cuerpo completo. Lo dicen también los 3 patriarcas de Oriente. O sea, es decir, aunque estaban copiando solo el rostro, era la imagen de todo el cuerpo. Y efectivamente, ¿cómo se mostraba la imagen? Bueno, pues hemos visto, hay diversas interpretaciones, como se quiera. Pero en ellas se ve siempre, a veces, o un fondo blanco o un fondo dorado. ¿Y qué podía ser el fondo blanco? Estas rayas verticales con los flecos. Pues podía ser un manto de oración judío. Hay que tener en cuenta, porque algunas copias se clavaban, vamos, exactamente lo que se ve aquí. Unos flecos en los laterales y unas rayas verticales. Si nosotros cogemos un manto de oración judío, le hacemos un agujero y lo ponemos encima de la sábana, solo se verá el rostro. Y eso es lo que parece que ellos se mostraban en Edesa. Solo el rostro y lo demás cubierto con una tela blanca. Hay que entender qué significa eso. Para los orientales, y también para los judíos, poner una tela encima del sagrario o llevar al Santísimo sin tocarlo con las manos. Ellos lo llevan al Santísimo, llevan lo más alto que ellos tienen es la palabra de Dios, es decir, la Torá.
Y ellos lo llevan como en la Iglesia Católica se venera la Eucaristía, es decir, el sacerdote se pone, lo que pasa es que no se cubre la cabeza, sino que se pone el paño de hombros, coge el copón, lo coge sin tocarlo con las manos, que eso es lo que en Oriente significa la presencia de Dios, y va cubierto por una tela, es decir, tal como nosotros vamos al Santísimo, o deberíamos llevarlo, ¿no? Pero, ¿eso qué quiere decir? Pues que probablemente lo que hicieron fue, si ellos pensaban que tenían la imagen auténtica de Jesús, lo que hacen es que lo cubren, dejando visible que es la presencia de la divinidad, porque se cubre con una tela, tal igual que cubre la Torá, etc., ¿no? Bueno, o sea, pero luego en otras copias de la imagen de Edesa vemos que siguen apareciendo por debajo los flecos, como vemos aquí, los flecos y las rayas, pero parece que se ha colocado encima un manto dorado, una tela dorada con un brocado sobre ese talit, que es el manto de oración judío, como se llama, ¿no? Bueno, pues curiosamente así es como nos dice un texto del siglo X que llevó la imagen de Edesa a Constantinopla. Es decir, se dice que el lienzo, aquello polletos, es decir, no hecho por mano humana, llegó a Constantinopla en el año 944 y dice literalmente el texto: doblado con una maderita y en un marco de oro al estilo persa. Pero las representaciones, que es esta especie de enrejado, nos hacen recordar imágenes de Oriente. Concretamente este es un dios persa, y fíjense que tiene prácticamente el mismo tipo de tejido, lo cual nos hace pensar que esa tela dorada que colocaron encima del manto de oración judío era para mostrar la dignidad de rey de Jesucristo. Es decir, en definitiva, lo que nosotros pensamos que se mostraba en Edesa hasta que llega a Constantinopla es, por una parte, la sábana doblada en cuatro, dejando ver solamente el rostro, encima se habría cubierto con un manto de oración judío, con un agujero para dejar ver el rostro, y encima se habría colocado un manto dorado que indicaba la realeza. Qué curioso, porque son las tres características que se muestran con los regalos de los Reyes Magos. El oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre, porque la mirra es utilizada para el enterramiento de los hombres. Es decir, que colocando estos dos tejidos, y encima el manto dorado, lo que estaban haciendo era mostrar la divinidad y la realeza y la humanidad de Cristo, nada menos. O sea, que era teológicamente perfecto esto. Bueno, entonces, así es como llegó a Constantinopla. Pero en Constantinopla, como en todas las capitales modernas y tal, lo que hacen es, vamos a cambiar el relicario, porque este relicario es persa, y es una tela así extendida, no hace falta tanto, ¿no? Y entonces, mi idea es que hacen lo siguiente: doblan un lado, doblan el otro, y lo meten en una caja. Porque los relicarios bizantinos son siempre cajas, donde se muestra la reliquia pintada, o sea, pintan por fuera una tabla, pintando por fuera lo que hay dentro. Pero si nos fijamos en esta tabla, que es una copia de la imagen de Edesa cuando está ya en Constantinopla, fíjense que sigue teniendo el enrejado el entorno a la cabeza, ese círculo, que no es más que el recuerdo de esa ventana circular en la que se mostraba la imagen, pero aquí el pintor ya no sabe qué ha pasado en el cuello, y en el cuello hace el enrejado que no sabe muy bien, porque en las antiguas representaciones el círculo cortaba el cuello, pero en un momento determinado, como ya no saben lo que están haciendo, porque ya no saben lo que están copiando, porque copian la copia de la copia de la copia, es como el teléfono estropeado, ¿no? Uno va cambiando y se va transformando la imagen, ¿no? Entonces aparece este icono, que es probablemente una copia de la caja donde se guardaba en Constantinopla el mandilión. Entonces sabemos, como digo, que todos los relicarios tenían, por ejemplo, pues una imagen de la cruz pintada en la tapa y dentro el trocito de la cruz de Cristo. Bueno, está claro que eso es lo que se hace, es decir, ellos tenían en Constantinopla metida la imagen de Edesa, que era la sábana, dentro de un relicario cuadrado que era una caja. Y así está, y sabemos por documentación que eso es así, estaba en la iglesia de Faros, en Constantinopla.
pero en algunas ocasiones se sacaba el contenido de esa caja, que era ya la sábana santa, ya la reconocían como tal, y la llevaban a la capilla imperial durante los viernes de Cuaresma. Es decir, como nosotros hacemos los Vía Crucis, los viernes de Cuaresma, o deberíamos hacerlo, en Oriente lo que se hace es que se exhiben las reliquias los viernes de Cuaresma. Esto, por ejemplo, todavía se hacía en la Catedral de Valencia hace muchos años, pero eso tiene su lógica, ¿no? Bueno, pues estando en una de esas, de repente se produce la Cuarta Cruzada. Los cruzados van a liberar Tierra Santa de manos musulmanas, pero hay un momento en la Cuarta Cruzada, que es la Cruzada de los Ladrones, porque ahí se mostraron, se ganaron una bonita excomunión del Papa. La gente se cree que eso era, que los cruzados tenían derecho a hacer cualquier cosa, en absoluto podían hacer barbaridades. Pero en la Cuarta Cruzada, los cruzados, en lugar de ir a Tierra Santa, saquearon la ciudad de Constantinopla, nada menos, en una ciudad cristiana, y el Papa los excomulga porque eso es una barbaridad. Y sabemos, porque tenemos documentos de los caballeros cruzados, que cuentan que lo que ven en Constantinopla. Cuando ellos llegan a Constantinopla, es una ciudad que es todo lleno de mosaicos de oro, por todo. Las iglesias están cubiertas de oro. Hay un montón de objetos valiosísimos. Y entonces, ahí donde ciega iba a decir, no sé cuál es no es la envidia, no es la codicia, eso, gracias. Es que esto de cumplir años es terrible, no te sale la palabra, vamos, es terrorífico. Bueno, pues les ciega la codicia y ellos asaltan la ciudad de Constantinopla y se llevan todas las reliquias que pueden. Y entonces, lo que nos dice un caballero es que dice, en el texto dice que estaba la Sidoine, no le llama Sidoine, que él no sabe griego, y él ha oído hablar de síndone y por escribir en francés Sidon, que es en realidad la síndone, o sea, la sábana, en la que nuestro Señor fue envuelto y depositado, la cual cada viernes se levantaba toda recta, de manera que se pudiera ver bien la figura de nuestro Señor. Pero nadie sabe, ni griego ni francés, qué ha sido del lienzo cuando la ciudad fue tomada. Es decir, sabemos que era viernes de Cuaresma, por tanto, estaba fuera de su relicario porque se mostraba en la iglesia imperial Santa María de la Pierna la sábana. Y dice que ha sido robada. Y efectivamente la sábana desaparece de Constantinopla y nunca más vuelve allí. Es llevada por algunos caballeros a Francia, a través de Atenas. Hay una carta al Papa que se dice, está en Atenas, tal. O sea, es decir, le exigen al Papa que los cruzados devuelvan por lo menos lo más sagrado que tenían, que era la sábana de Cristo. Y ahora ya la llaman sábana. Y entonces dice, está en Atenas. Y eso es una pista muy buena para saber que esa sábana que hoy día está en Turín es la misma que fue robada de Constantinopla y que anteriormente se llamaba la imagen de Edesa. Porque al momento en que se separa la reliquia que llega a Francia del relicario que sigue colgado en la iglesia de Santa María de Faros como una caja dorada con el rostro, con el círculo alrededor de la cabeza, ¿les suena, Fíjense ustedes, les suena eso, ¿no? Tienen ustedes aquí una copia de eso, efectivamente. Pues, ¿qué es lo que tienen aquí? Pues una copia de la tela, mejor dicho, no de la tela, de la caja, que era lo que la gente llamaba el mandillón de Edesa, es decir, era auténtica la Santa Faz. Es decir, una vez se saca la sábana y esa acaba en Francia y luego en Turín, pues lo que queda considerado como la Santa Faz es lo que la gente veía, que era el relicario con el rostro pintado de Jesús. Y eso es lo que empieza a llamarse en iconografía la Santa Faz, ya separado de la historia de la imagen de Edesa. La imagen de Edesa ha sido la tela que se ha guardado en el relicario, pero desaparecida la tela y ocultada en Francia, lo que sigue llamándose Santa Faz es a la caja, que es un dibujo pintado como el que acabamos de ver. Así que, a partir de ese momento se disocia entre el contenido del relicario y se explican dos iconografías. Hay algunos autores que pintan, fíjense, la imagen encima de una tela, que da lugar luego que se hable de la Verónica, etc. Y luego hay otros que lo que hacen es que copian la caja. Y la caja da lugar a la aparición de otra serie de versiones. Fíjense cómo encaja la suya. ¿Han visto? O sea, ¿qué es lo que tienen ustedes aquí? Una réplica del santo rostro de Cristo representado en la caja donde se guardaba la sábana santa. Y esto explica muchas cosas. Explica que lo que tienen
como el Santo Rostro de Jaén es una caja que representa con piedras preciosas lo mismo. Es decir, que lo que tienen ustedes aquí es un magnífico icono del rostro de Cristo, que pueden estar orgullosos de él, que recoge la tradición iconográfica de las primeras imágenes de Cristo y nada menos que nos está remitiendo a esa historia de la sábana santa cuando no se consideraba o no era llamado como sábana santa. Para terminar, simplemente decir que las coincidencias de la síndone y el rostro de la imagen de Edesa nos hacen pensar que efectivamente esto es para remachar el clavo, era la misma tela. Porque, como han dicho algunos autores, han dicho, la imagen que nosotros tenemos del rostro de Jesús, que vemos aquí, pues tiene en común con muchos otros iconos antiguos una serie de puntos, que tendríamos que explicarlos, pero que no vale la pena, ¿no? Hay una serie de puntos que aparecen y algunos de los iconos más antiguos están representando líneas que los pintores que intentaban copiar lo que se veía en la sábana, que no tenía líneas ni contornos claros, nada de eso, intentaban ver, pues aquí parece que hay una especie de raya, pues la ponemos. Por eso hay imágenes que recogen todas las rayas que ellos intentaban ver en la sábana, que no tenían líneas ni contornos claros, nada de eso. Entonces, lo que hacen es una interpretación, digamos, literal. Y otros autores lo que hacen es una interpretación poniendo las mismas características en un rostro que fuera normal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos una serie de características que se repiten en todos los iconos, en diversos, son los 15 puntos que descubre el doctor Miñón, que están en muchos de estos retratos. Entonces, por tanto, las imágenes que circulan desde Constantinopla a todo el mundo tienen muchas cosas en común, pero desde luego tienen algunas cosas que solamente son típicas de la sábana santa y que nos demuestran que la imagen de Edesa era lo mismo. ¿Cómo lo sabemos? Pues hay algunas imágenes, por ejemplo esta, que mide exactamente igual. Si mides la sábana y mides el icono, es exactamente el mismo tamaño. Parece como si hubiera hecho un calco. Y dices, no se parece. Bueno, pero tiene las mismas características. Entonces existen decenas de puntos comunes con la síndone. Hay algunos autores, por ejemplo, que lo que han hecho es superponer, proyectando la imagen esta sobre la imagen de la síndone y que encaja perfectísimamente. O, por ejemplo, pues hubo quien intentó pasar la imagen del rostro de la sábana santa a 3 dimensiones. Hizo, por ejemplo, este paso litúrgico de Edesa que antes he citado en Siria, en la actual ciudad de Homs, que es del siglo VI, donde aparece una imagen de Jesús. Entonces, si comparamos con lo que se veía en la sábana santa, hay un montón de puntos de coincidencia. Esto es una cosa que hice yo precisamente para mi tesis. Fíjense, si pasamos a líneas, lo que vemos en la imagen de esta vaso litúrgico y lo superponemos sobre la síndone, es que es exactamente igual. Es decir, el dibujante está intentando conseguir una copia perfecta del original. Como no sabe, intenta pasar las líneas, pero lo ha hecho perfecto. Es decir, es que hay una coincidencia exacta entre lo que se ve aquí y lo que se ve en el otro. O sea, ¿qué copiaban? Cuando copiaron la imagen de esa, estaban copiando la sábana santa, sin ninguna duda. Pero hay 2 detalles que me parecen fundamentales y por esto casi voy a acabar. Y es que, por ejemplo, en las monedas que se hacen, la primera oficial de Jesús, en una moneda que se hace por el emperador Justiniano, recoge una señal curiosa, una arruga doble debajo del cuello, que aparece en la sábana santa, lo ven allí, en la izquierda, y coincide exactamente en el mismo sitio. Y es una arruga que es muy característica, porque es una arruga recta, es una arruga que hace una especie de curva. O sea, ¿qué copian? Cosas que se veían en la tela que hoy está en Turín. Por tanto, la imagen de Edesa era la misma síndone. Incluso también en la sábana parece que hay como el entrecejo, como si hubiera un cuadrado abierto. Bueno, pues eso lo colocan en muchos iconos. En resumen, en conclusión, lo que yo quería decir es que la imagen de Edesa, por cierto, eso es la misma teoría que recoge nuestro querido amigo don José en el libro que ha hecho, que me parece estupendo y me alegro de coincidir. Pues si la imagen de Edesa era la síndone, cosa que parece que sí, porque la copian hasta en arrugas y en detalles, si está en la tela, pues lógicamente el rostro oficial de Cristo, que viene de la imagen de Edesa, viene de la síndone. Es decir, que
acabando por el principio, o cerrando el círculo, podemos decir que esa imagen que nosotros tenemos de Jesús, o que tienen ustedes en su versión de cómo se mostraba en Edesa, que ya digo, pueden estar muy orgullosos de ello, porque son de esos iconos que han llegado a Occidente y que la gente se ha quedado sin saber lo que eran, pero sí que sabemos lo que eran. Eran una interpretación del rostro auténtico de Jesús que existía porque ellos estaban viendo la sábana santa y la anunciaban. O sea, esta imagen, digamos, esta es más moderna sobre Cristo, en realidad es perfectamente superponible a la de la imagen de la propia sábana santa. O sea que cuando veneramos la imagen de Cristo, estamos venerando a Cristo. Es decir, que no les engañen, los protestantes ahí se han perdido completamente. No, es que no se pueden hacer imágenes. Vamos a ver, si yo pongo una foto de mi madre y digo, mira, mi madre, nadie pregunta, ¿ah, tu madre es un papelito? Pues evidentemente no. Es decir, lo que muestra el papelito, que es la fotografía, es la imagen de mi madre. Yo venero a mi madre, no el papelito. Es decir, no nos podemos perder chorradas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quería decir. No sé si les ha gustado la cosa, pero muchísimas gracias por su atención y a su... solventar, pues es el momento. Claro, es que yo en mi tesis he intentado recoger todos los unos otros, porque hay mucha gente que habla parcialmente, pero todo encaja. Pues gracias a usted. Muchas gracias. La pregunta. ¿El sudario de Oviedo o el español que hay en Oviedo realmente tiene alguna relación también? Pregunto. La tiene con la sábana santa. Es decir, vamos a ver, por ir directamente al final, o sea, es lo siguiente. O sea, hay un estudio que ha hecho el director del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, que es un grandísimo maquinero, que es Manuel Miñarro, que lo que ha hecho es un estudio geométrico del rostro de la sábana santa. Lo ha pasado a 3 dimensiones, ha hecho una escultura con el rostro en 3 dimensiones. Y si tú coges el sudario de Oviedo y lo pones sobre las heridas y deformaciones que tiene el rostro de la sábana santa según la escultura de Miñarro, encajan 100%. Todas las heridas de todo el desarrollo de la cabeza de la sábana y del sudario coinciden en los mismos sitios. No hay ninguna duda de que estuvo sobre la misma cabeza, porque no es posible que el sudario de Oviedo esté desde el siglo VII en España y nos pretenden decir que la sábana santa es medieval. ¿Cómo es posible eso? Que sea la misma cabeza y una del siglo XIII y otra del siglo VII. No tiene ningún sentido, porque el siglo VII es el siglo XIV. La imagen de la síndrome no tiene explicación. Ya digo, eso requiere una explicación mucho más larga y si quieren un día se lo cuento. Pero, porque hay muchas cosas que decir sobre la sábana santa. Pero lo que es llamativo es que el sudario de Oviedo corresponde a un rostro que tiene las mismas deformaciones, las mismas heridas, los mismos... Claro, si tú te haces una herida, te colocas una tela y no te queda la mano, evidentemente te quedará la herida. Pero si yo me envuelvo la mano y todo el desarrollo de la mano tiene las mismas heridas en 2 telas, es decir, los puntos donde sale sangre son los mismos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tiene que ser la misma cabeza. Entonces, eso es totalmente determinante. Lo que pasa es que como estamos todos en Sálvame y cosas por el estilo, que no tengo nada en contra de Sálvame, pero es que no hacen nada en la tele que valga un pito. O sea, porque no se sabe esto, porque no les interesa que se sepa. Y cuanto antes los católicos nos demos cuenta de que los medios de comunicación son anticatólicos, mejor. Es decir, no pensemos que nos van a dar cosas gratis, o sea, al revés, van contra nosotros, de forma directa o indirecta. Desgraciadamente es así. Entonces,
No se hacen mejores cosas porque no interesa, porque las grandes fortunas, que son las que tienen las televisiones, sabemos de qué coger, qué vamos a hacer. Entonces, pues si esto no fuera España y esto no fuera tal, en lugar de dar, en fin, lo que tendría que dar es a los investigadores que han investigado sobre el Oviedo, darles el premio Príncipe de Asturias de investigación. Pero yo ya sé seguro que eso no va a ocurrir, ¿no? Se lo van a dar a quien se la dan. Entonces, no sé si he contestado a su pregunta. Sí tiene que ver, claro, que mucho. ¿Y por qué no se sabe? Porque no le interesa que se sepa. Entonces, es sencillo. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo es dudoso? ¿Todo está claro? ¿Cómo fue para la... Bueno, es que claro, ahí he cortado la historia. Pues, bueno, la imagen, la sábana que hoy día está en Turín, aparece de repente en una pequeña localidad de Francia, que es Lirey, que lo hemos visto ahí, ¿no? Pero, y aparece de repente en una pequeña, imagínense que están ustedes en un pueblo y de repente alguien dice, esta es la sábana de Cristo. Y el obispo le dice, sí, hombre, que tú lo has creído. Y el obispo le dice, eso es mentira, tal, no sé qué. Entonces hay una discusión enorme, tal y cual. Entonces siempre la sábana ha tenido una polémica enorme, ¿no? Pero lo que nosotros sabemos ahora es que quien presenta la sábana es la tataranieta del duque de Atenas, que era uno de los caballeros de la Cuarta Cruzada, que tenía su sede en la iglesia de Santa María de Valquerras, que es donde estaba mostrándose los viernes la imagen de la síntone. Es decir, este señor cuando asalta la ciudad, coge la sábana y se la lleva a su pueblo. O sea, primero se la lleva a Atenas. Cuando se jubila, pues tal cual, deja a su hijo de duque de Atenas y se vuelve a Francia. Y una tataranieta suya presenta en el pueblo la imagen y dice, esta es la sábana de Cristo, pero no puedo decir cómo la he conseguido. Claro, no puedo decirlo porque es un robo. Y el Papa había dicho que lo devolvieran. Y claro, ellos no lo devuelven. Pero por eso, esa es la historia. Aparece de repente en Francia la sábana santa. Y sabemos que la sábana santa tiene polen de algunas localidades de Israel, que tiene los mismos pólenes que el sudario de Oviedo, algunos de ellos coincidentes, como por ejemplo el que se utiliza en los entierros de los reyes, que se utiliza según dice Plinio el Viejo, ¿no? Es decir, que estamos viendo que corresponden a un enterramiento, son como dos piezas, el sudario y la síntone, que se corresponden con un enterramiento como se haría un rey. Pero es que Cristo lo enterraba como un rey. Sí, señor. Es que a veces los curas, espero que tú no, a veces los curas nos hablan de Jesús como si fuera un perro flauta, que no. Que Jesús era de la familia real, que no era un ningungui, era un señor que tenía un oficio importante, que era tectón, no era carpintero, era tectón. Lo que dice el Evangelio es que era tectón. ¿Y qué es un tectón? Pues no solo un carpintero, no es el que hace las mesas, sino también el que ponía las vigas y el que ponía los techos. O sea, Jesús era constructor, como su padre. Eso explica, por ejemplo, que San José se pueda ir a Egipto, porque es un autónomo. No es un asalariado, es un autónomo. Y entonces tiene trabajo en Egipto, por eso se pueden ir a Egipto. O sea, es que lo que dice el Evangelio es verdad, pero no lo creemos. Porque ha habido un montón de señores del siglo XIX y XX que se han dedicado a decir todo el Evangelio es una broma, es un truco, es un no sé qué. Eso es lo que dicen nuestros jóvenes ahora, que como han oído lo que dicen y ya ni se discute sobre nada, porque no entienden nada muchas veces. No, eso es un cuento de locuras inventado, Jesús no existió. Oye, que todo eso llevamos 2000 años estudiándolo, que tú no lo sepas, no quiere decir que no exista. Eso se ha estudiado. Y ha habido gente que ha tenido como objetivo destruir la historicidad del Evangelio, pero hay muchísimo publicado sobre la historicidad del Evangelio y la arqueología demuestra lo que dice el Evangelio punto por punto, en muchos aspectos, y cada vez más. Bueno, pues Jesús no era ningún guía, o sea, era un tipo importante, y no sé por qué estaba yo diciendo eso. La pregunta es, ¿Cómo fue parar a Turín? ¿Cómo fue parar a Turín? Bueno, aparece en Lirey en manos de una tatarnieta del que robó la sábana en Constantinopla. Esta señora se queda viuda, luego se casa y se vuelve a quedar viuda, y entonces la pobre mujer que empieza a mostrar la sábana y huye llevando la sábana y mostrándola en distintos sitios para poder recaudar, para poder vivir, porque no tenía otra cosa. Hasta que hay un señor que es el duque de Saboya que le ofrece una vida digna a esta señora y le dice, ya no necesitas ir pidiendo limosna por ahí enseñando la sábana, y entonces le otorga unas posesiones, y entonces
esta señora le regaló la sábana al duque de Saboya. Los duques de Saboya se convierten en reyes de Italia y con la unificación italiana la primera capital es Turín, porque ellos eran Saboya, era una región del norte de Francia, bueno, está a medias entre Francia e Italia, ¿no? Pero primero la capital es Chambéry, que está en Francia todavía, y la segunda que es Turín, donde se pasa la sábana en 1578, con ocasión de la visita de San Carlos Borromeo, y ahí se queda. O sea que la sábana está en Turín porque la trajeron los duques de Saboya, que la recibieron de manos de una tatarnieta de quien robó la imagen de Edesa en Constantinopla. O sea que todo encaja, ¿eh? Sí. Bueno, gracias por la posición y por la iluminación había visto una teoría de que el feudo olímpico de Fidia, que se trasladó también a Constantinopla, había seguido el modelo para los iconos de representación de Jesús. Entonces, eso lo he visto en un documental. Bueno, y en documentales así hay de todo tipo de cosas, pero esta teoría no abunda en ella. Pero es que, claro, sí, es que esa imagen de Fidia tenía dos ojos, nariz, boca y tal, claro, sí, claro, pero es decir, pero han visto que hay una coincidencia milimétrica entre la imagen de la sábana y la interpretación que hacen los pintores, que eran buenos pintores, ¿eh? Los pintores de iconos de Constantinopla eran buenísimos, los que trabajaban para el emperador eran verdaderos artistas y muy importantes artistas. Lo que pasa es que no se conocen sus nombres porque trabajan para hacer copias de imágenes sagradas, no para hacer historia del arte, como se entiende ahora. Entonces, bueno, pues teorías descabelladas hay otros que hablan de que las trajeron los templarios y tal, todo eso no encaja por ningún lado. O sea, lo que yo les he dicho es la forma más sencilla de explicarlo porque es lo que se ajusta a la realidad. Es decir, quien roba la imagen de Edesa es Otón de la Roche, que se convierte en los cruzados lo hacen duque de Atenas. Está documentado que este señor cuando se jubila se va a Francia y una tatarnieta suya muestra la sábana en Lirey. Y desde Lirey a Turín es la misma sin ninguna duda. Entonces, si las imágenes que se hacían en Edesa, las copias de la imagen de Edesa y las copias de los iconos que se hacen en Constantinopla encajan perfectamente con la imagen de la síndrome, ¿para qué vamos a buscar cosas raras, ¿no? Ni templarios ni nada, mucho más fácil. O sea, todo fue tan sencillo como que cuando haces un robo no lo cuentas. O sea que no me extraña que haya visto usted documentales porque hay de todo, ¿sí? Sí. Pero sigue en Turín o está en el Vaticano? No, está en Turín, está en Turín. Es que como aquello se quemó, yo es que estaba en Turín, aquello se quemó y lo han restaurado porque pasó eso, se lo llevaron a Roma porque nunca se lo llevó a Roma. Nunca se lo llevó a Roma. De hecho, yo fui testigo en plena catedral de Turín, pero aquí me está sonando esto, que esto es porque soy un melón y no lo he apagado. Bueno, yo fui testigo en Turín de una discusión entre dos italianos diciendo se la quieren llevar a Roma, la síndrome, y otros decían no, es que los romanos son los centralistas, no sé qué, no sé cuántos. Y yo dije, mira que Juan Pablo II es polaco. Dijo, sí, pero está rodeado de romanos, y los romanos no nos pueden confirmar. O sea, en fin, surgió el nacionalismo del norte de Italia frente al centro, pero bueno, o sea, nunca salió de Turín. Estuvo oculta durante un tiempo, no se mostraba, pero ahora ya se muestra. Y les advierto que el año 2025 será la próxima ostensión de la Sábana Santa. Puede que para algunos sea la última oportunidad de verla, porque si se pone por dentro de 25 años no creo que estemos muchos años. Entonces, si se enteran, hagan ustedes por ir a verla, porque no os lo van a decir. Televisión Española, la última ostensión que hubo, el año 2000, dijo hoy se clausura la exposición de la Sábana Santa. Oye, muy bien, muchas gracias por informar del día que cierran la exposición. O sea, en vez de decir hoy se abre, no dieron la noticia que se abría y dijeron que se cerraba. Así dan la noticia, pero nadie puede ir. Afortunadamente, en el Centro Español de Sindrología, cuando tenemos enchufe, nos enteramos y organizamos viajes que llevaron, en un viaje llevamos a 200 personas a ver la Sábana Santa. Yo pocas veces me he sentido más orgulloso en mi vida. Tengo una foto
con 200 personas detrás, todos siguiéndome a mí, yendo por el túnel que íbamos a entrar en Turín. Eso fue una chulada. Yo pensé, de repente pensé, todas estas 200 personas van a ver la Sábana Santa porque yo me he empeñado. Y la verdad es que eso da alegría, pensar, bueno, es cambiado un poquito. Y hubo gente que se quedó muy conmovida, porque muchas fotos que tú veas no tienen nada que ver con ver la síndrome original. Es impresionante. En el 2010 también se puso. Sí, y en el 2015, pero esas fueron unas tensiones clandestinas casi. O sea, Yo estuve allí en el 2010. claro, pues por eso. Yo he estado todas las veces, porque cada vez que abren, pues nosotros vamos y organizamos viajes, pues llevamos gente, claro. Porque eso se tiene que ver. Basta con que a los malos no les guste que se vean, para que nosotros nos llevemos a los buenos a verla. Claro. Es lo que hay que hacer. Sí. Estaba explicando que a Jesús le entregaron como rey, y ahí se había dispersado un poquito. Eso, ahí me he dispersado, sí. Efectivamente, es que a Jesús le entierran dos personajes muy importantes, que son José de Arimatea y Nicodemo, que eran miembros del Sanedrín, o sea, del Senado. Eran gente importante, es como si a un señor lo enterrara el director general de no sé qué y el ministro de no sé cuántos, es una cosa así. O sea, Jesús fue reconocido por los judíos, aunque San Juan dice que los suyos no lo reconocieron y tal. Bueno, todos los primeros cristianos eran judíos, o sea, tampoco nos pasemos, o sea que a Jesús lo entierran, hubo gente que lo reconoció como Mesías. Jesús entra en Jerusalén a lomos de un pollino y la gente tira los mantos para que pase por encima. ¿Cómo entró el rey David en Jerusalén? Nosotros no somos conscientes de lo que hace Jesús. Jesús entra en Jerusalén el domingo de Ramos, reconociendo que es el Mesías y que es el rey de Israel. Por eso Pilato le dice, luego tú eres rey. Y uno coge el Evangelio y busca donde dice Jesús que sea rey. No lo dice en ningún sitio, pero lo ha hecho. Pero Jesús dice al principio, como no leemos el Evangelio, dice al principio, no digáis a nadie esto, no digáis que soy el Mesías, no digáis, va diciendo una serie de cosas así. Hasta que llega el momento de dar la cara y entonces lo reconoce. Y cuando le dice Pilato, luego tú eres rey, dice Jesús, yo para esto he venido del mundo tal, que para dar testimonio de la verdad, no es literal, pero más o menos dice eso. Y entonces le dice a Pilato, mi reino ahora no es de este mundo. La palabra ahora ha desaparecido de las traducciones al español. Pero si se van ustedes al griego o al latín, pone nunc. En latín, para los que sabemos el Padre Nuestro en latín, sabemos nunc et in hora mortis nostre, ahora, nunc. La partícula ahora significa que Jesús le dice a Pilato, ahora mi reino no es de este mundo. ¿Por qué se ha quitado el ahora? No lo entiendo. Parece que han censurado al propio Jesús, porque claro, ¿cómo Jesús va a ser rey? Claro que sí. Claro, Jesús es rey. Bueno, pues eso le valió que lo condenaran. O sea, la condena que le hacen a Jesús es por blasfemo. El Sanedrín lo condena a muerte porque Jesús reconoce que es hijo de Dios. Y aquellos dicen, eso es inadmisible, se rasgan las vestiduras. Y entonces dicen, tiene que morir. Pero ellos no podían, el Sanedrín no podía aplicar una pena de muerte. Y entonces dicen, ¿cómo podemos hacer para que los romanos lo condenen? Entonces lo presentan como rey. Entonces dicen, este señor ha dicho que es rey. Y Pilato dice, tú eres rey. Y Jesús no dice que no, tú lo has dicho, tú lo dices. Le contesta Jesús, tú lo dices. Y entonces le dice, yo por eso ahora me acuerdo mejor, yo para esto he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y entonces le dice, luego eres rey. Mi reino no es ahora, mi reino no es de este mundo, pero lo es. Jesús, claro que es el rey del universo. Y mientras esto no lo reconozcamos, vamos mal. Y así nos va. Bueno, pues no sé si he contestado lo que ¿Alguna pregunta más? Pues, bueno, vamos. Dos cosas, por si acaso alguien no lo sabe. ¿Qué es la ostensión? Manuel, ¿qué es ostensión? Y luego una pregunta, y una segunda pregunta muy sencilla. ¿La sábana santa es algo parecido a una pintura? No tiene nada que ver con la pintura. Hay 27 publicaciones en revistas científicas, pero eso, si ya digo, eso si tengo otro día lo cuento con detalle. Pero, o sea, lo que es seguro es que la sábana santa no es una pintura. De hecho, ahora mismo hay un productor de cine de Inglaterra que se ha convertido, a través de hacer un documental sobre la sábana santa, que ofrece 1 millón de euros a aquella persona
que se deje de decir chorradas y haga una imagen igual que la síndrome. Pero igual quiere decir que le metas un microscopio y se vea lo mismo. Porque en la sábana no hay nada de pintura. Es simplemente esa imagen se ve porque algunas fibras muy superficiales de los hilos se han oxidado más rápido que otras. Con un proceso parecido al que produce la luz. La luz en una tela de lino hace que se vaya haciendo más oscura. Pues imagínense que hubieran distintos grados de luz y entonces algunas fibras se hacen más oscuras que otras. Eso es lo que nosotros vemos a distancia como una imagen de un rostro, que además está en negativo y con información tridimensional. O sea, es completamente incomprensible. Entonces, este señor, que es David Rolfe, ha dicho muy bien. La fama es muy fácil de reproducir, pues tan sencillo como que damos 1 millón de euros a que lo haga. No se ha presentado nadie todavía. No sé por qué me parece que no se van a presentar. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, agradecer a don Jorge Manuel su presencia y haber tenido el detalle también de poder compartir con nosotros pues, su experiencia, su dilatada experiencia y su conocimiento, que no renunciamos a volverlo a invitar, ¿no? Para que nos haga algunos... Él es especialista en 3 conferencias más, que es... Bueno, algunas más también. Es que en internet tengo 45 distintas, vamos a ver. Pero el Santo Cáliz de la síndrome y del sudario de Oviedo. Eso son la tecnología primera. Y bueno, pues y dar muchísimas gracias también al Ayuntamiento por todo lo que echaron su presencia, por habernos abierto las puertas, que es puerta de todo el mundo, y pues agradecerlo muchísimo. Muchísimas gracias.